El tintineo de las copas de champán resonaba en el pequeño apartamento alquilado en Le Marais. Era junio de 1997, y París brillaba bajo un sol veraniego que hacía relucir las aguas del Sena. 5 amigos, todos estudiantes de antropología de la Universidad de Barcelona, celebraban su última noche en la Ciudad de la Luz después de un semestre de intercambio. Marcos, Elena, Gabriel, Lucía y David habían pasado 6 meses estudiando, explorando y documentando su experiencia para un proyecto final. Memorias bajo la superficie, identidades ocultas en espacios urbanos. «Por la última aventura», exclamó Marcos levantando su copa. A sus 23 años era el líder no oficial del grupo, siempre empujando los límites, siempre buscando algo más profundo. Los demás brindaron, sus rostros iluminados por la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas abiertas. Elena revisó su mochila por tercera vez. Linternas, baterías extra, un pequeño botiquín, agua, barras energéticas y, lo más importante, la videocámara Sony que habían comprado entre todos. ¿Estás seguro de que vale la pena, Marcos? Mañana tenemos que estar en el aeropuerto a las 10. ¿Bromeas? Hemos investigado cada rincón de esta ciudad, pero lo que hay debajo, eso es lo que nadie ve, lo que la mayoría de turistas nunca experimenta. Marcos desplegó un mapa gastado sobre la mesa. No era un mapa oficial, sino uno pasado de mano en mano entre exploradores urbanos, con anotaciones a lápiz, símbolos extraños y pasajes marcados que no aparecían en ninguna guía turística. Las catacumbas oficiales de París, el osario municipal donde descansan los restos de más de 6 millones de parisinos, era una atracción turística popular. Pero más allá del recorrido oficial de 1.5 kilómetros, existían más de 300 kilómetros de túneles, galerías, salas y pasajes prohibidos al público. Un laberinto subterráneo donde los catafiles, exploradores clandestinos de las catacumbas, creaban arte, organizaban fiestas secretas y buscaban lugares que nadie había pisado en décadas. Gabriel, el más cauteloso del grupo, revisaba nerviosamente la hora en su reloj. La entrada que mencionó tu contacto está a casi 1 hora de aquí. Si queremos tener tiempo para explorar y volver, deberíamos irnos ya. Lucía guardó silencio mientras terminaba de escribir en su diario, como hacía cada noche. Era la documentalista del grupo, siempre registrando cada detalle, cada impresión. Esto será perfecto para nuestro proyecto final. Piénsalo, la ciudad visible contra la invisible, la París de postales contra la París subterránea, olvidada. David, quien había estado bebiendo más champán que los demás, pasó un brazo alrededor de Elena. ¿Sabes qué dicen sobre las catacumbas no oficiales? Que si te pierdes, podrías vagar durante días sin encontrar una salida. Hay entradas, pero muy pocas salidas. No seas dramático, respondió Elena, apartándose ligeramente. Tenemos el mapa, tenemos linternas, y Marcos dice que su contacto hace este recorrido cada semana. A las 23:15, el grupo se encontraba en un callejón estrecho del Distrito 14, cerca del Parque Montsouris. Marcos se detuvo frente a una reja de alcantarillado que parecía exactamente igual a cualquier otra. Miró a ambos lados antes de sacar una herramienta de su mochila. «¿Es aquí? Parece normal», murmuró Gabriel, vigilando nerviosamente la calle desierta. «Ese es el punto», respondió Marcos mientras manipulaba la reja. Los catafiles utilizan entradas que nadie notaría. Con un chirrido metálico, la reja cedió. Debajo se abría un pozo oscuro con una escalera de metal oxidado que descendía hacia la negrura. Un aire frío y húmedo emergió del agujero, trayendo consigo un olor a piedra mojada y tiempo detenido. «Encended las linternas antes de bajar», indicó Marcos, «y recordad, seguimos juntos en todo momento». Elena encendió la videocámara. En la pequeña pantalla grabó los rostros de sus amigos, uno por uno, mientras se preparaban para descender. Lucía, última en la fila, escribió rápidamente una nota en su diario antes de guardarlo en su mochila impermeable. 23 de junio, 1997. Nuestra última noche en París comienza ahora bajo sus calles. Uno a uno fueron descendiendo por la escalera metálica. David, aún ligeramente intoxicado, casi resbaló, pero Gabriel lo sostuvo a tiempo. El sonido de sus pasos y respiraciones parecía amplificarse en el espacio confinado.
A unos 15 metros bajo tierra, la escalera terminaba en un túnel estrecho de piedra caliza. «Bienvenidos al París prohibido», susurró Marcos, su linterna iluminando inscripciones y grafitis en las paredes, fechas, nombres, símbolos arcanos. Algunos parecían tener décadas de antigüedad. El grupo avanzó en fila india. Los túneles, excavados originalmente como canteras de piedra siglos atrás, formaban una red desconcertante. A pesar del mapa, cada intersección requería que Marcos se detuviera para orientarse. El suelo era irregular, a veces cubierto de agua estancada que reflejaba el haz de sus linternas. La temperatura había descendido notablemente y el vaho de sus respiraciones se condensaba en el aire. «¿Cuánto falta?», preguntó Lucía después de lo que parecían horas caminando, aunque su reloj indicaba que apenas habían pasado 40 minutos. Según el mapa, la sala que buscamos debería estar después de la siguiente bifurcación. Es un espacio que los catafiles llaman la plage, la playa, porque alguien trajo arena y la esparció por el suelo. Elena continuaba grabando mientras avanzaban, capturando los rostros cada vez más tensos de sus compañeros, las formaciones rocosas, los grafitis elaborados, las ocasionales esculturas talladas en la piedra. En su concentración por documentarlo todo, tropezó con una roca y la cámara casi se le cae. «Cuidado», murmuró Gabriel, sosteniéndola por el codo. «Este no es lugar para...» Un ruido distante interrumpió sus palabras, algo entre un crujido y un golpe sordo, como si una parte del techo se hubiera desprendido en algún lugar del laberinto. «¿Qué ha sido eso?», susurró David, súbitamente sobrio. «Probablemente nada», respondió Marcos, pero su voz carecía de convicción. «Estos túneles son viejos. A veces se desprenden pedazos de roca». Continuaron avanzando, pero el ambiente había cambiado. Lo que había comenzado como una aventura emocionante, ahora tenía un tono de inquietud. Las sombras parecían más densas, los sonidos más amenazadores. En la siguiente intersección, Marcos se detuvo en seco. «Esto no está bien», murmuró, consultando el mapa con creciente frustración. «Debería haber una marca en la pared, una flecha roja. Tal vez nos hemos equivocado en el último cruce», sugirió Elena, bajando la cámara por un momento. «No, seguí las indicaciones al pie de la letra», insistió Marcos. A menos que el mapa esté mal», completó Gabriel, con un tono que mezclaba acusación y miedo. Marcos no respondió inmediatamente. Iluminó con su linterna las 3 opciones que se abrían ante ellos. Túneles idénticos, oscuros, silenciosos. «Tomemos este», decidió finalmente, señalando el pasaje central. «Si no llegamos a la plage en 10 minutos, volveremos y probaremos otro camino». Pero 10 minutos después, el grupo no había encontrado la sala prometida ni ningún punto de referencia reconocible. En su lugar, los túneles se estrechaban y bifurcaban con una frecuencia desconcertante. La sensación de estar avanzando se mezclaba con la creciente sospecha de estar caminando en círculos. «Marcos, admítelo, estamos perdidos», dijo finalmente Lucía, con la voz tensa. «No estamos perdidos», respondió él, pero el temblor en su voz delataba su incertidumbre. «Solo necesitamos reorientarnos». Elena seguía grabando. La cámara captó el momento exacto en que las expresiones pasaron del nerviosismo al miedo genuino. El momento en que comprendieron que cada paso que daban podía alejarlos más de la superficie. Gabriel consultó su reloj. «Son casi las 3 de la madrugada. Llevamos más de 3 horas aquí abajo. Deberíamos intentar volver por donde vinimos», sugirió David. «Al menos sabemos que ese camino lleva a una salida». «¿Y cómo sabremos cuál es por donde vinimos?», replicó Lucía. «Todos estos túneles se ven iguales». Mientras discutían, Elena notó algo, un símbolo en la pared que la luz de su linterna había iluminado por casualidad. No era un grafiti moderno, sino algo tallado en la piedra misma. «Mirad esto», interrumpió enfocando la cámara en el símbolo. «Un círculo con una cruz inscrita». «¿Qué significa?», preguntó David. Marcos se acercó, estudiando la marca con creciente excitación. «Es una señal de los canteros originales. Marcaban las zonas inestables o peligrosas». Su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. «Estamos en una sección muy antigua de las catacumbas». Apenas había terminado de hablar cuando sintieron una vibración.
Sutil al principio, luego más intensa. Un ruido sordo reverberó por el túnel, como un trueno distante. —¿Qué demonios? —comenzó Gabriel. El suelo tembló bajo sus pies. Pequeños fragmentos de piedra comenzaron a desprenderse del techo. —¡Corred! —gritó Marcos. No necesitaron que se lo dijera 2 veces. El grupo echó a correr por el túnel, alejándose del ruido que aumentaba detrás de ellos. Elena, todavía aferrando la cámara, grababa fragmentos caóticos, pies corriendo, rostros aterrorizados, roca cayendo. El derrumbe los perseguía como una bestia viva. Doblaron en una intersección, luego en otra, guiados solo por el instinto y el terror, separándose en la oscuridad y confusión. La última imagen que captó la cámara de Elena, antes de que la pantalla se volviera negra, fue la de David extendiendo su mano hacia ella, mientras una nube de polvo y escombros los envolvía. Esa noche de junio de 1997, 5 estudiantes españoles descendieron a las catacumbas ilegales de París. Ninguno regresó a la superficie. La luz del amanecer se derramaba sobre el aeropuerto Charles de Gaulle cuando Antonio y Carmen Salgado llegaron al mostrador de Air France. Habían volado desde Barcelona la noche anterior, después de recibir una llamada que ningún padre quiere recibir jamás. Nuestra hija, Elena Salgado, tenía un vuelo esta mañana, Barcelona. La voz de Antonio temblaba ligeramente mientras mostraba la fotografía de una joven sonriente, con cabello castaño y ojos vivaces. La empleada de la aerolínea tecleó en su ordenador. Lo siento, señor. La señorita Salgado no se ha presentado para su vuelo. Ese mismo día, otras 4 familias recibían la misma noticia. 5 estudiantes de intercambio, a punto de regresar a España, no habían aparecido. Sus maletas estaban empacadas en el apartamento alquilado. Sus pasaportes son sobre la mesa. La casera, preocupada por su ausencia, había sido quien alertó a la universidad, quien a su vez contactó a las familias. 2 días después, la pequeña sala de la comisaría del Distrito 14 estaba abarrotada. 10 padres angustiados, un funcionario consular español, 2 detectives franceses y un traductor. En el centro, sobre una mesa metálica, 5 mochilas y una carpeta con fotografías. Por favor, intenten recordar cualquier cosa que sus hijos hayan mencionado sobre sus planes para esa última noche en París, pedía el detective Renard, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un bloc de notas siempre en mano. Carmen Salgado, apretando un pañuelo entre sus dedos, habló primero. Elena estaba muy entusiasmada con un proyecto final, algo sobre espacios urbanos ocultos. Hablábamos cada semana y en nuestra última llamada mencionó que habían encontrado un tema perfecto para cerrar su trabajo. ¿Dijo que era ese tema?, inquirió Renard. No exactamente, solo que era algo que mostraría el París que nadie ve. El padre de Marcos, un profesor universitario con gafas de montura gruesa y cabello prematuramente cano, intervino. Mi hijo estaba fascinado con la historia subterránea de París. Las catacumbas específicamente. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El detective intercambió una mirada con su compañero antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Las catacumbas oficiales o las otras? ¿Qué otras?, preguntó la madre de Gabriel, confundida. Renard suspiró antes de explicar. Además del osario oficial que los turistas visitan, existen cientos de kilómetros de túneles inaccesibles al público. Entrar en ellos es ilegal y extremadamente peligroso. La revelación cayó como una losa sobre las familias. En los días siguientes, la búsqueda se concentró en las entradas conocidas a las catacumbas ilegales. La policía entrevistó a catafiles conocidos, mostrando las fotografías de los 5 estudiantes. Algunos recordaban haberlos visto haciendo preguntas en bares frecuentados por exploradores urbanos. Un barman del Distrito 14 finalmente proporcionó una pista. El chico alto, Marcos, estuvo aquí hace unos días hablando con Philippe. Si alguien sabe cómo entrar en las catacumbas, es él. Philippe Devereaux resultó ser un catafile veterano, conocido por organizar recorridos clandestinos. Cuando la policía lo localizó, negó haber guiado a los estudiantes. Les di un mapa, sí, me pagaron bien, pero les advertí que no fueran solos, que esperaran a que yo pudiera acompañarlos el fin de semana. El chico, Marcos, parecía demasiado ansioso, demasiado confiado. El mapa que Philippe proporcionó a la policía
desencadenó la operación de búsqueda más grande en las catacumbas ilegales en décadas. Equipos especializados descendieron por múltiples entradas, explorando los túneles marcados en el mapa y muchos más. La búsqueda se prolongó durante semanas, luego meses. Encontraron evidencia, una batería de linterna que podría haber pertenecido a cualquiera, una envoltura de barrita energética con texto en español, incluso una página arrancada que parecía del diario de Lucía, aunque el agua la había hecho ilegible en su mayor parte. Pero de los 5 estudiantes, ni rastro. Las teorías proliferaron. Algunos especulaban que habían sufrido un accidente, que estaban atrapados o que habían fallecido en algún rincón inexplorado del laberinto subterráneo. Otros, más optimistas o desesperados, sugerían que habían encontrado otra salida y, por alguna razón incomprensible, habían decidido no regresar. Los medios franceses y españoles cubrieron intensamente el caso durante semanas. Desaparecidos bajo París, rezaban los titulares. Programas de televisión recreaban sus últimos movimientos conocidos. Expertos debatían sobre los peligros de las catacumbas. Para las familias, cada día sin noticias era una tortura. Se turnaban para quedarse en París, negándose a aceptar la posibilidad de regresar a España sin sus hijos. Establecieron una pequeña base de operaciones en un hotel cercano a la zona donde se creía que los jóvenes habían descendido. Carmen Salgado, que había sido profesora de historia antes de jubilarse anticipadamente para cuidar de su madre enferma, se sumergió en la investigación sobre las catacumbas. Recopiló mapas, entrevistó a catafiles, estudió la geología del subsuelo parisino. Su habitación de hotel se convirtió en un centro de documentación que los propios detectives consultaban ocasionalmente. «Charles, si están ahí abajo, los encontraremos», repetía como un mantra cada mañana, aunque con el paso de los meses su voz perdía convicción. A los 6 meses de la desaparición, la intensidad de la búsqueda comenzó a disminuir. Los recursos policiales se redirigieron gradualmente hacia otros casos. Las familias, agotadas emocional y financieramente, tuvieron que enfrentarse a decisiones imposibles. La madre de David fue la primera en rendirse. «Mi hijo está muerto», declaró una tarde, con la voz hueca, vacía de emoción. «Necesito llevarlo a casa, aunque sea en mi corazón». Los padres de Gabriel y Lucía la siguieron poco después. Solo las familias de Elena y Marcos permanecieron en París, unidas por la determinación y el dolor compartido. Un año después de la desaparición, la policía francesa cerró oficialmente la investigación activa. El informe final, un documento de 127 páginas, concluía: probable accidente fatal en las catacumbas no autorizadas, cuerpos no recuperables debido a la inaccesibilidad del terreno. Para Antonio y Carmen Salgado, esas palabras eran inaceptables. «Mi hija no es un expediente que pueda archivarse», protestó Antonio en una tensa reunión con el detective Renard. «Lo entiendo, señor Salgado», respondió Renard con genuina compasión. «Pero hemos explorado todos los túneles accesibles. Hemos seguido cada pista, sin nuevas evidencias». Dejó la frase inacabada. El silencio más elocuente que cualquier explicación. Los años pasaron. París continuó su vida, indiferente a la tragedia que escondía bajo sus calles. Las familias, de regreso en España, aprendieron a vivir con la ausencia, con las preguntas sin respuesta, con los espacios vacíos en las reuniones familiares. Carmen Salgado nunca regresó a su trabajo. En cambio, fundó una organización dedicada a prevenir desapariciones y apoyar a familias de desaparecidos. Cada año, en el aniversario, regresaba a París para depositar 5 rosas blancas cerca de la entrada donde se creía que los jóvenes habían descendido. Antonio, por su parte, cayó en una depresión profunda que eventualmente contribuyó a un ataque cardíaco fatal en 2003. Murió sin saber qué había sucedido con su única hija. La madre de Marcos, Isabel Herrera, encontró consuelo en la espiritualidad. Convertida en una figura conocida en círculos de apoyo para familias de desaparecidos, siempre insistía: «No están muertos hasta que encontremos pruebas de que lo están». Los padres de Lucía se divorciaron 2 años después de la desaparición, incapaces de soportar el peso del dolor compartido. Su padre se mudó a Argentina, como si la distancia geográfica pudiera aliviar de algún modo la angustia. La familia de Gabriel preservó su habitación
exactamente como la había dejado antes de partir a París. Su hermano menor, que tenía 12 años cuando Gabriel desapareció, eventualmente estudió ingeniería de minas, motivado en parte por entender los espacios subterráneos que se habían llevado a su hermano. Los padres de David tuvieron otro hijo 3 años después, al que llamaron también David, un intento de llenar un vacío imposible de colmar. Las autoridades francesas realizaron cambios en la seguridad de las catacumbas, aumentaron las multas por entrada ilegal, reforzaron las barreras en accesos conocidos, intensificaron las patrullas, pero el laberinto subterráneo de París era demasiado vasto, demasiado antiguo para ser completamente controlado. Los catafiles siguieron encontrando maneras de descender, atraídos por el misterio y el peligro. El caso de los 5 de Barcelona, como llegó a conocerse, se convirtió en una advertencia, una leyenda urbana que los catafiles veteranos contaban a los novatos para infundir respeto por los peligros del subsuelo. Y así, mientras la vida continuaba en la superficie, 5 historias quedaron congeladas en el tiempo, atrapadas en la oscuridad bajo una de las ciudades más hermosas del mundo. Nadie esperaba que, casi 2 décadas después, la verdad comenzaría a emerger de las profundidades. 18 de marzo de 2016, el Departamento de Ingeniería Civil del Ayuntamiento de París había cerrado un tramo de la Rue Rémy du Moncel para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de alcantarillado. Una filtración persistente había debilitado el pavimento, creando un pequeño hundimiento que amenazaba con convertirse en un problema mayor. Mathieu Lefebvre, ingeniero de 34 años, supervisaba la operación. Después de que las excavadoras removieran el asfalto y las capas de tierra compactada, los trabajadores se encontraron con una anomalía, un espacio hueco donde debería haber tierra sólida. «Detengan las máquinas», ordenó Mathieu, acercándose al borde de la excavación. Con una linterna, iluminó el interior del hueco. Parece un túnel colapsado, probablemente parte de las catacumbas. Era un hallazgo común en ciertos distritos de París. La ciudad estaba construida sobre siglos de excavaciones, y no era raro que trabajos urbanos revelaran pasajes olvidados. «Voy a echar un vistazo», informó Mathieu a su equipo. «Aseguraos de que nadie se acerque al borde». Con un casco protector y una linterna más potente, Mathieu descendió por la abertura. No era un túnel propiamente dicho, sino más bien una cavidad creada por el colapso parcial de un pasaje más profundo. Fragmentos de piedra caliza, tierra y escombros formaban un cono irregular que descendía unos 3 metros. Al pie del cono de escombros, Mathieu notó algo que reflejaba la luz de su linterna. Al principio pensó que sería algún residuo metálico moderno, una lata, quizás, o parte de una herramienta abandonada por trabajadores anteriores. Pero al acercarse, reconoció la forma característica de una cámara de video antigua. Estaba parcialmente enterrada, bajo sedimentos finos, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Mathieu la desenterró con cuidado. Era una videocámara Sony de los años 90, el tipo que usaba cintas Hi8. Estaba cubierta de polvo y tierra, con manchas de humedad en su carcasa de plástico negro. El visor estaba rajado y la batería, obviamente, llevaba mucho tiempo muerta. Intrigado, Mathieu buscó alrededor por si había más objetos. Encontró una mochila pequeña, casi desintegrada por la humedad y el tiempo, que contenía algunas barras energéticas fosilizadas, un pequeño botiquín de primeros auxilios, con medicamentos caducados hacía más de 15 años, y una linterna oxidada. Pero lo que realmente llamó su atención fue un documento plastificado dentro de un bolsillo interior, que había resistido mejor el paso del tiempo, un carnet universitario a nombre de Elena Salgado, con la fotografía de una joven sonriente. Universidad de Barcelona, curso 1996-1997. Mathieu no reconoció el nombre inmediatamente, pero algo en el hallazgo le inquietó lo suficiente como para documentarlo todo con su teléfono antes de recoger los objetos y volver a la superficie. «Encontré algo», informó a su supervisor cuando regresó. «Creo que debería notificarse a la policía». 2 horas más tarde, el detective Laurent Mercier examinaba los objetos en una mesa de la comisaría del Distrito 14. A sus 53 años, Mercier era un veterano que había comenzado su carrera precisamente en ese distrito. Mientras manipulaba la vieja cámara, un recuerdo comenzó a formarse en su mente.
Los estudiantes españoles, murmuró. Hace casi 20 años. Su asistente, una joven oficial llamada Sophie Durand, lo miró con curiosidad. Señor, a finales de los 90, 5 estudiantes españoles desaparecieron en las catacumbas. Nunca se encontraron sus cuerpos. Fue uno de mis primeros casos importantes. Mercier señaló el carnet universitario. Esta chica era una de ellos. Mercier contactó con el departamento técnico. La cámara estaba dañada, pero existía la posibilidad de que la cinta en su interior hubiera sobrevivido. Necesito saber si pueden recuperar algo de esto, indicó, entregando la cámara al técnico. Mientras esperaban, Mercier revisó los archivos del caso. Tuvo que solicitarlos del almacén, ya que eran anteriores a la digitalización sistemática de los expedientes. Cuando las cajas llegaron, Sophie observó con asombro la cantidad de documentación. Fue un caso mediático, explicó Mercier. 5 jóvenes brillantes, de buenas familias. La presión sobre el departamento fue enorme. Juntos, revisaron los informes amarillentos, las fotografías descoloridas, los recortes de periódicos. Los rostros de Elena, Marcos, Lucía, Gabriel y David les miraban desde el pasado, congelados en su juventud. ¿Qué cree que les pasó?, preguntó Sophie, observando las sonrisas confiadas, ajenas al destino que les esperaba. La teoría oficial fue un derrumbe. Estaban en una sección inestable, probablemente quedaron atrapados, o Mercier no necesitó terminar la frase. 3 días después, el departamento técnico contactó con Mercier. Habían logrado extraer y digitalizar el contenido de la cinta. No está en perfectas condiciones, advirtió el técnico. Hay fragmentos dañados, saltos, momentos sin audio, pero hay material recuperable. En la sala de visualización, Mercier y Sophie se prepararon para ser los primeros en ver imágenes que habían permanecido ocultas durante casi 2 décadas. La pantalla se iluminó con escenas entrecortadas. Un apartamento parisino, 5 jóvenes brindando, risas, luego un salto, y la imagen mostraba un callejón oscuro, una reja de alcantarillado. La cámara enfocaba a cada uno de los estudiantes mientras descendían por una escalera metálica hacia la oscuridad. El momento exacto en que comienza su desaparición, murmuró Mercier. Las siguientes secuencias mostraban su recorrido por los túneles. La calidad era sorprendentemente buena en algunos fragmentos, permitiendo ver claramente sus rostros emocionados, los grafitis en las paredes, las formaciones rocosas. Elena, quien aparentemente manejaba la cámara la mayor parte del tiempo, ocasionalmente aparecía cuando alguien más la tomaba. La grabación continuaba de manera intermitente, como si Elena hubiera encendido y apagado la cámara para conservar batería. Un fragmento mostraba a Marcos consultando un mapa con creciente frustración. «Esto no está bien», se le oía decir. «Debería haber una marca en la pared, una flecha roja». Sophie y Mercier observaban en silencio, testigos de cómo la aventura se transformaba gradualmente en preocupación, luego en miedo. La iluminación era mínima, solo el haz de las linternas, creando un ambiente claustrofóbico incluso para quienes lo veían en la comodidad de una sala iluminada. Entonces llegó la secuencia final, la más perturbadora, un ruido sordo, gritos, la cámara moviéndose caóticamente mientras corrían, fragmentos de túneles, rostros aterrorizados, roca cayendo, y luego la imagen de David extendiendo su mano hacia la cámara mientras una nube de polvo los envolvía. Pero lo que helaba la sangre no era solo esa última imagen, era lo que venía después. Tras varios minutos de estática visual y sonido distorsionado, como si la cámara hubiera quedado funcionando tras el derrumbe, aparecía una secuencia diferente. La iluminación era extremadamente tenue, apenas permitiendo distinguir formas, pero lo que se podía ver era el rostro de Elena, terriblemente pálido, con sangre seca en la frente, susurrando algo a la cámara. «Si alguien encuentra esto», su voz era apenas audible. «Estamos atrapados. Hubo un derrumbe. No sé dónde están los demás. Escucho a alguien llamando, pero las voces se distorsionan aquí abajo». La imagen saltaba, dañada por el tiempo y la humedad. Elena reaparecía, visiblemente más demacrada. «Han pasado, no estoy segura, 2 días. La linterna está fallando. No puedo moverme mucho. Mi pierna». La cámara bajaba brevemente para mostrar su pierna atrapada bajo una roca grande.
El agua se está filtrando. He intentado gritar, pero nadie responde ya. Otro salto en la grabación. Esta vez, Elena apenas era visible, solo su perfil en una oscuridad casi total. Si encuentran esto, díganle a mis padres que los quiero, que no fue culpa de nadie, fue un accidente. Marcos no podía saber. Su voz se quebró. Por favor, encuentren a los otros. Tal vez ellos... La grabación terminaba abruptamente. Mercier y Sophie permanecieron en silencio durante varios minutos, impactados por lo que acababan de presenciar. «Tenemos que contactar con las familias», dijo finalmente Mercier, «y reabrir la investigación». La noticia del hallazgo de la cámara se propagó rápidamente. Los medios franceses y españoles revivieron el caso que muchos habían olvidado. Para las familias, fue como si la herida, nunca completamente cerrada, volviera a abrirse. Carmen Salgado, ahora una mujer de 72 años con el cabello completamente blanco, voló a París tan pronto como recibió la llamada. Mercier la recibió personalmente en la comisaría. «¿Estás seguro de que quiere ver la grabación, señora Salgado?», preguntó con delicadeza. «Es difícil. He esperado casi 20 años para saber qué le pasó a mi hija», respondió Carmen con una firmeza que contrastaba con su apariencia frágil. «Necesito verlo». Durante la proyección, Carmen no derramó ni una lágrima. Observó cada fragmento con una intensidad sobrecogedora, como si intentara grabar cada imagen, cada sonido en su memoria. Solo cuando la grabación terminó, sus hombros se hundieron ligeramente. «Entonces murió allí, atrapada», murmuró, «sola en la oscuridad». «Lo más probable es que sí», confirmó Mercier suavemente. «Pero ahora sabemos que hubo supervivientes iniciales al derrumbe. Si Elena sobrevivió algún tiempo, quizás los otros también. Estamos reabriendo la investigación». Carmen asintió lentamente. «Quiero estar presente cuando bajen a buscarla. Quiero traerla a casa». Finalmente, la revelación de la cámara desencadenó una nueva operación de búsqueda. Esta vez, con tecnología moderna, escáneres de terreno, robots equipados con cámaras, equipos especializados en rescate en espacios confinados. El objetivo era localizar el lugar exacto del derrumbe y, si era posible, recuperar los restos de los 5 estudiantes. Las otras familias también llegaron a París. A Isabel Herrera, la madre de Marcos, tenía ahora 75 años y se movía con la ayuda de un bastón. Los padres de Gabriel, ambos en sus 70, viajaron desde Valencia. La hermana de Lucía representaba a su familia, ya que sus padres habían fallecido en los años intermedios. Y sorprendentemente, fue David Ruiz Jr., el hermano menor de David, nacido después de la desaparición y ahora un joven de 16 años, quien acompañó a su madre. «Nunca conocí a mi hermano», explicó el adolescente a Sophie, «pero he crecido con su fotografía en casa, con sus historias. Es como si siempre hubiera estado presente como una sombra». La operación de rescate se centró en el área donde se había encontrado la cámara. Los ingenieros determinaron que pertenecía a un sistema de túneles que había sufrido múltiples colapsos a lo largo de los años, creando bolsas aisladas dentro del laberinto subterráneo. Después de una semana de cuidadosa excavación, el equipo de rescate logró acceder a una caverna pequeña, formada por el derrumbe original, y allí, en lo que habría sido una trampa mortal, encontraron restos humanos. «Hemos localizado lo que parecen ser los restos de una persona», informó el jefe del equipo por radio, junto a una mochila y algunos efectos personales. Los forenses trabajaron meticulosamente, documentando cada detalle antes de extraer los restos. El análisis preliminar, basado en los objetos personales y un carnet deteriorado pero identificable, confirmó que se trataba de Elena Salgado. Pero el hallazgo planteaba nuevas preguntas. ¿Dónde estaban los otros 4 estudiantes? Si todos habían estado juntos durante el derrumbe, como sugería el video, ¿por qué solo se encontraron los restos de Elena? La respuesta comenzó a revelarse cuando el equipo amplió su área de búsqueda. A unos 20 metros de donde habían encontrado a Elena, descubrieron un pasaje estrecho, parcialmente colapsado, pero transitable, y más allá, una serie de túneles que se adentraban más profundamente en el subsuelo parisino. El derrumbe no los atrapó a todos en el mismo lugar, teorizó Mercier, estudiando el mapa tridimensional que el equipo iba construyendo. Elena quedó aislada en esta bolsa, pero los otros podrían haber seguido adelante.
buscando otra salida. La exploración continuó, cada vez más compleja y peligrosa. Tras 10 días de búsqueda intensiva, encontraron una segunda mochila, perteneciente a Gabriel según los documentos en su interior. Pero no había restos humanos cerca. Fue en el 13º día cuando hicieron el descubrimiento más impactante. En una cámara natural formada por la erosión de la piedra caliza, encontraron los restos de 3 personas: Marcos, Gabriel y Lucía. Según los efectos personales hallados con ellos, estaban dispuestos de una manera particular, casi ritual, acostados uno junto al otro, con sus manos entrelazadas. No murieron por el derrumbe, confirmó la forense después de un examen preliminar. No hay señales de trauma contundente como en Elena. Diría que la causa probable fue deshidratación o inanición. Junto a los cuerpos encontraron algo más: el diario de Lucía. Aunque dañado por la humedad, muchas páginas seguían siendo legibles. Mercier entregó el diario a los técnicos para que lo preservaran y digitalizaran, consciente de que podría contener las respuestas que habían buscado durante casi 2 décadas. Pero quedaba una pregunta sin responder: ¿dónde estaba David? El diario de Lucía Martínez se convirtió en la pieza central de la investigación reabierta. Cada página recuperable fue fotografiada, transcrita y analizada meticulosamente. Era como escuchar una voz desde el pasado, narrando los últimos días de 4 jóvenes atrapados en la oscuridad. Las primeras entradas confirmaban lo que ya sabían: el derrumbe los había separado. Elena había quedado aislada en un lado, mientras que Marcos, Gabriel, Lucía y David habían huido juntos por otro pasaje. Día 1, creo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde el derrumbe. Horas, tal vez. Estamos los 4 juntos, gracias a Dios, pero no hay señales de Elena. Marcos está devastado, culpándose por todo. Gabriel intenta mantener la calma, organizando nuestros recursos. David está sorprendentemente tranquilo, pero noto que su mirada ha cambiado. Tenemos 2 linternas, algunas barritas energéticas y medio litro de agua. No sabemos hacia dónde ir. Carmen Salgado, presente durante la lectura de estas páginas, cerró los ojos al escuchar la confirmación de que su hija había quedado separada del grupo. Al menos no murieron solos, murmuró. Las siguientes entradas describían sus intentos de encontrar una salida, cómo racionaban el agua y la comida, cómo las baterías de las linternas comenzaban a fallar. La escritura de Lucía, normalmente ordenada según las primeras páginas de su diario, se volvía progresivamente más irregular. Día 3 o 4. El tiempo pierde significado aquí abajo, sin luz natural, sin relojes funcionando, solo periodos de movimiento y descanso. Marcos ha desarrollado una tos preocupante. El aire es pesado, húmedo. David ha asumido el liderazgo de manera sorprendente. Dice que ha memorizado parte del mapa y cree saber dónde estamos. Hoy encontramos un pequeño arroyo subterráneo, agua fresca. Un milagro. Mercier consultó los mapas actualizados de las catacumbas. Este arroyo podría haber sido su salvación temporal. Les proporcionó agua, pero también podría haberlos llevado más profundamente hacia el laberinto, alejándolos de las salidas conocidas. La entrada más inquietante llegó varias páginas después. La escritura era casi ilegible, las palabras apretadas como si Lucía hubiera estado escribiendo en la oscuridad total. No sé qué día es. La última linterna murió hace horas, días quizás. Estamos en completa oscuridad. Seguimos el sonido del agua, moviéndonos a tientas. David insiste en que estamos cerca de una salida, pero Marcos ya no puede caminar. Su respiración es cada vez más difícil. Gabriel y yo nos turnamos para ayudarlo. David ha comenzado a comportarse de manera extraña. Habla solo a veces. Dice que ve luces donde no hay nada. Las familias escuchaban en silencio, reviviendo el horror que sus hijos habían experimentado. Isabel Herrera sollozaba quedamente mientras Sophie le sostenía la mano. Las entradas posteriores revelaban cómo la situación había empeorado rápidamente. Marcos, debilitado por lo que parecía ser una infección respiratoria, podía moverse cada vez menos. El grupo se había detenido en la cámara donde eventualmente encontrarían sus restos. David se ha ido, simplemente se fue. Dijo que encontraría ayuda, que recordaba un pasaje que conducía a una salida cercana. Prometió volver. Eso fue hace no sé cuánto tiempo. Gabriel intentó detenerlo,
pero estaba demasiado débil. Marcos apenas está consciente ahora. No puedo ver lo que escribo. Solo espero que alguien encuentre esto algún día. La última entrada legible era breve, desgarradora en su simplicidad. Marcos ha muerto. Gabriel está muy débil. No creo que David vaya a volver. Si alguien encuentra esto, por favor, dígale a nuestras familias que nos amábamos, que estuvimos juntos hasta el final. La sala quedó en silencio cuando Sophie terminó de leer. Las implicaciones eran claras. David había abandonado al grupo, posiblemente en un intento desesperado de buscar ayuda, o quizás víctima de la desorientación y el pánico que la oscuridad absoluta puede provocar. Pero, ¿dónde está David?, preguntó su hermano menor con la voz quebrada. Si no está con ellos y nunca regresó a la superficie, Mercier no tenía respuesta. La búsqueda continuaba, pero las catacumbas eran vastas, y encontrar a una quinta persona podría llevar semanas, meses, o resultar imposible. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Philippe Devereaux, el catafile que les había proporcionado el mapa en 1997, contactó con la policía después de ver las noticias sobre los cuerpos recuperados. Ahora era un hombre de 60 y tantos años, que había abandonado sus exploraciones subterráneas hacía mucho tiempo. «Hay algo que nunca le conté a la policía», confesó cuando Mercier lo entrevistó. «Algo que me ha perseguido durante años». Philippe relató cómo, aproximadamente una semana después de la desaparición de los estudiantes, mientras la búsqueda oficial estaba en pleno apogeo, había descendido a las catacumbas por una entrada alejada de la zona de búsqueda. Era uno de sus recorridos habituales, una ruta que conocía bien. Me encontré con un joven. Estaba desorientado, sucio, extremadamente deshidratado. Apenas podía mantenerse en pie. Hablaba español e inglés entrecortado. Me dijo que sus amigos estaban atrapados, que necesitaban ayuda urgente. ¿Era David?, preguntó Mercier, inclinándose hacia adelante. Philippe asintió lentamente. No dio su nombre, pero coincidía con la descripción. Lo llevé a una de las salidas secretas, en el Distrito 13. Le ofrecí llevarlo directamente a la policía, pero se negó. Estaba aterrorizado. Seguía diciendo que era su culpa, que él había insistido en seguir cuando Marcos quería volver. ¿Y lo dejaste ir? La incredulidad en la voz de Mercier era palpable. Él huyó en cuanto llegamos a la superficie. Yo no sabía qué hacer. Para entonces, la policía ya estaba interrogando a catafiles, y yo tenía problemas legales pendientes. Temía que me culparan por haberles dado el mapa. Así que guardé silencio. La revelación sacudió la investigación. Si David había sobrevivido, ¿dónde había estado todos estos años? ¿Por qué nunca contactó con las autoridades o con las familias de sus amigos? La respuesta comenzó a tomar forma cuando Mercier amplió la búsqueda más allá de Francia. Con la ayuda de la Interpol, rastrearon registros de inmigración, cambios de identidad y movimientos transfronterizos. Finalmente, en una pequeña ciudad costera de Portugal, encontraron a un hombre que vivía bajo el nombre de Daniel Ferreira. Un hombre que había llegado allí en 1998, sin documentación clara, que hablaba español con acento catalán y que trabajaba como pescador solitario. Sophie y Mercier viajaron a Portugal para confrontarlo. El hombre que encontraron, de aspecto envejecido para sus 40 y tantos años, con profundas arrugas alrededor de los ojos y una permanente expresión de melancolía, no negó su identidad cuando le mostraron la fotografía de David Ruiz de 1997. Sabía que este día llegaría, dijo simplemente, invitándolos a entrar en su modesta casa frente al mar. En las horas siguientes, David relató lo que había sucedido. ¿Cómo? Después de días vagando en la oscuridad junto a sus amigos cada vez más debilitados, había decidido buscar una salida por su cuenta. Estábamos muriendo lentamente. Marcos ya casi no respiraba. Recordé un pasaje que habíamos pasado anteriormente, donde sentí una corriente de aire. Pensé que podría ser una salida. Siguiendo ese instinto, y con la única linterna que aún funcionaba, David se había separado del grupo, prometiendo volver con ayuda. Me perdí casi inmediatamente. La linterna falló poco después. Estuve caminando a ciegas, siguiendo las paredes. No sé cuánto tiempo pasó. Bebí agua de goteras, chupé la humedad de las paredes. Estaba delirando cuando Philippe me encontró. «¿Por qué no buscaste ayuda una vez en la superficie?», preguntó Sophie,
Incapaz de ocultar su indignación, David bajó la mirada, sus manos, ásperas por años de trabajo en el mar, temblando ligeramente. Lo intenté. Fui a una comisaría cercana, pero antes de entrar vi los periódicos. Ya estaban hablando de nosotros como los 5 desaparecidos. Mi foto estaba allí, y me paralicé. Pensé en Marcos, en cómo lo había dejado moribundo, en Elena, a quien habíamos perdido en el derrumbe, en cómo todo había comenzado porque yo apoyé el plan de Marcos en lugar de ser la voz de la razón. Así que huiste, concluyó Mercier. Al principio, solo quería tiempo para pensar, para procesar lo que había pasado. Robé algo de dinero, tomé un tren a España, pero cada día que pasaba, volver se hacía más difícil. ¿Cómo explicaría que sobreviví mientras mis amigos morían? ¿Cómo miraría a sus familias? Así que seguí huyendo, cambiando mi nombre, creando una nueva identidad. David explicó cómo había cruzado a Portugal, trabajado en barcos pesqueros, eventualmente estableciéndose en aquel pueblo remoto donde nadie hacía demasiadas preguntas. Pero nunca olvidé, ni un solo día. Los llevó a una habitación pequeña en la parte trasera de su casa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, los 5 juntos en Barcelona, en París, imágenes recortadas de periódicos sobre la búsqueda, obituarios, un altar a una vida abandonada y a las personas que había dejado atrás. He vivido con esto cada día durante casi 20 años, dijo David, con la voz quebrada. A veces pienso que yo también morí en esas catacumbas, que esto es solo un tipo diferente de infierno. Mercier y Sophie regresaron a París con David bajo custodia voluntaria. No había cargos legales contra él, no era ilegal sobrevivir, ni siquiera desaparecer voluntariamente. Pero había preguntas éticas, morales, que debía enfrentar. La noticia de que David Ruiz estaba vivo causó conmoción entre las familias. Reacciones que iban desde la incredulidad hasta la ira, pasando por un extraño alivio de que al menos uno de los 5 hubiera sobrevivido. El reencuentro se produjo en una sala privada de la comisaría. David, demacrado y envejecido prematuramente, frente a las familias de sus amigos, su propio hermano menor, su homónimo, presente, observándolo con una mezcla de fascinación y horror. «Lo siento», fueron sus primeras palabras, insuficientes, pero sinceras. «Lo siento tanto». Isabel Herrera, la madre de Marcos, fue la primera en hablar. «Mi hijo murió allí abajo, mientras tú escapabas. ¿Por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué los abandonaste?» No había respuesta que pudiera justificar 2 décadas de silencio. David solo podía ofrecer la verdad desnuda de su cobardía, de su pánico, de su incapacidad para enfrentar las consecuencias. Carmen Salgado, que había envejecido con la ausencia de su hija, observaba a David con una expresión indescifrable. Finalmente, se acercó a él. «Elena te habría perdonado», dijo simplemente. Ella siempre veía lo mejor en las personas, incluso cuando cometían errores terribles. Las palabras, en lugar de consuelo, fueron como un puñal para David, que se derrumbó en sollozos incontrolables. En los días siguientes, David proporcionó toda la información que pudo recordar sobre aquellos días en las catacumbas, detalles que ayudaron a los equipos de rescate a reconstruir la ruta que habían tomado, a entender mejor lo que había sucedido. Con su ayuda, finalmente recuperaron todos los restos, permitiendo a las familias dar sepultura apropiada a sus seres queridos después de tantos años. Los funerales se celebraron en Barcelona, una semana después. 4 ataúdes, 4 familias unidas por la tragedia, y un sobreviviente cargando el peso de haber vivido cuando los demás no lo lograron. David no fue invitado oficialmente, pero asistió de todas formas, manteniéndose a distancia. Observó desde lejos cómo la madre de Marcos colocaba flores sobre el ataúd de su hijo, cómo el hermano de Lucía leía un poema que ella había escrito antes de su viaje a París, cómo Gabriel era despedido por compañeros de universidad que ahora tenían sus propias familias, carreras consolidadas, vidas que él nunca tuvo la oportunidad de vivir, y vio a Carmen Salgado, de pie junto al ataúd de Elena, sosteniendo la vieja cámara que había preservado la última imagen de su hija. Después del funeral, David se acercó tímidamente a Carmen. No esperaba perdón, ni siquiera comprensión. Solo quería ofrecerle algo que había guardado durante todos esos años,
una fotografía que había tomado de Elena el día antes de su descenso a las catacumbas, sonriendo frente a la Torre Eiffel, con el sol del atardecer iluminando su rostro. Era la más valiente de todos nosotros, dijo David. Incluso en la oscuridad, cuando todos perdíamos la esperanza, ella seguía documentando, seguía creyendo que alguien nos encontraría algún día. Carmen tomó la fotografía con manos temblorosas. La estudió en silencio por un largo momento antes de volver a mirar a David. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó finalmente. Que ella murió pensando que nadie sabía dónde estaba, que nadie vendría a buscarla. Todos los días me pregunto si podría haberlos salvado si hubiera actuado de inmediato, confesó David. Si hubiera ido directamente a la policía en lugar de huir. Nunca lo sabremos, respondió Carmen. Y vivir con esa duda es tu castigo, supongo. Después de los funerales, David desapareció nuevamente. No regresó a Portugal ni a su identidad como Daniel Ferreira. Su hermano menor reportó haber recibido una carta, meses después, con sello de Argentina, pero sin remitente. Estoy intentando hacer algo bueno con el tiempo que me queda, decía simplemente. Mercier cerró oficialmente el caso de Los Cinco de Barcelona en diciembre de 2016, casi 20 años después de su apertura. El informe final, mucho más detallado que su predecesor, incluía los testimonios completos, las evidencias recuperadas, las transcripciones del diario de Lucía y las imágenes restauradas de la cámara de Elena. Las familias encontraron un cierto cierre, aunque la paz completa seguía siendo elusiva. Carmen Salgado utilizó parte del seguro de vida de Elena, nunca cobrado hasta entonces, para establecer una fundación que promovía la seguridad en actividades de exploración urbana y apoyaba a familias de personas desaparecidas. Las autoridades de París reforzaron nuevamente la seguridad en los accesos conocidos a las catacumbas ilegales e implementaron un sistema de monitoreo más sofisticado. Pero como siempre había sucedido, los catafiles seguían encontrando maneras de descender, atraídos por el misterio, el peligro y la historia oculta bajo las calles de la Ciudad de la Luz. Y en algún lugar del mundo, un hombre que una vez fue conocido como David Ruiz continuaba viviendo con las consecuencias de una noche de junio de 1997, cuando 5 amigos descendieron a la oscuridad y solo uno regresó. Septiembre de 2023. Una lluvia persistente caía sobre París, creando riachuelos que serpenteaban por las calles empedradas del Distrito 14. En una cafetería frente al cementerio de Montparnasse, Julien Mercier observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras esperaba. A sus 32 años, el joven documentalista había pasado los últimos 18 meses investigando uno de los casos más famosos de desapariciones en las catacumbas parisinas. La campanilla de la puerta tintineó y Julien levantó la mirada. Sophie Durand, ahora capitana de policía a sus 40 y tantos años, entró sacudiéndose el agua de su impermeable. Su cabello, antes completamente oscuro, mostraba ahora algunas canas prematuras. Lamento llegar tarde, se disculpó sentándose frente a él. El tráfico está imposible con esta lluvia. Gracias por venir, respondió Julien, empujando hacia ella una carpeta marrón. Quería que fueras la primera en ver esto antes de incluirlo en el documental. Sophie abrió la carpeta con cautela. Contenía fotografías, documentos y una carta manuscrita. Sus ojos se ensancharon al reconocer la caligrafía. Es de David Ruiz. Sí, me costó 3 meses localizarlo. 7 años habían pasado desde que el caso de los 5 estudiantes españoles se había cerrado oficialmente. 7 años desde que David había desaparecido nuevamente, llevándose consigo los secretos y culpas que no había compartido completamente. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Sophie, examinando una fotografía reciente de David, un hombre de aspecto severo, con el cabello completamente cano a pesar de tener solo 49 años, de pie frente a un edificio modesto en lo que parecía ser un entorno rural. Argentina, provincia de Misiones. Dirige un albergue para mochileros y un centro de capacitación en seguridad para actividades de exploración y senderismo. Utiliza otro nombre, pero es él. Sophie leyó fragmentos de la carta. David explicaba cómo, después de los funerales, había viajado sin rumbo por Sudamérica, trabajando en empleos temporales, siempre moviéndose.
hasta que un accidente, en el que un joven mochilero casi pierde la vida por falta de preparación, le hizo replantearse su propósito. Ha dedicado su vida a prevenir que otros cometan los mismos errores, comentó Sophie. Supongo que es una forma de redención. Hay algo más, dijo Julien, señalando la última página. Algo que nunca le contó a tu mentor, el detective Mercier. Sophie leyó en silencio, su expresión cambiando de curiosidad a asombro y luego a una profunda tristeza. David confesaba que su historia sobre haberse perdido, después de dejar al grupo, no era completamente cierta. La realidad era más compleja y dolorosa. Había encontrado un pasaje que parecía prometedor, pero en lugar de regresar inmediatamente para llevar a sus amigos, había seguido explorando, convencido de que estaba a punto de encontrar una salida. Estaba desesperado por ser el héroe, escribía, por ser quien los salvara a todos después de haber apoyado el plan de Marcos que nos puso en peligro. Calculé mal. Para cuando encontré el camino que me llevó a la superficie y me topé con Philippe, ya habían pasado casi 5 días desde que dejé al grupo. Sabía, en el fondo, que probablemente ya era demasiado tarde para Marcos, quizás para todos. Sophie levantó la mirada hacia Julien. ¿Por qué revelar esto ahora? Está muriendo, explicó Julien. Cáncer terminal. Quiere que la verdad completa quede registrada. La carta continuaba explicando cómo la culpa lo había consumido durante décadas, cómo cada noche revivía la decisión de seguir adelante solo en lugar de regresar con sus amigos, cómo había soñado repetidamente con el momento en que encontró la salida, imaginando versiones alternativas donde regresaba a tiempo, donde todos sobrevivían. Les fallé 2 veces, concluía. Primero al dejarlos, y luego al no buscar ayuda inmediatamente. No hay perdón posible para eso, pero al menos ahora la verdad estará completa. Sophie cerró la carpeta lentamente. ¿Has contactado con las familias? Aún no. Quería tu consejo primero. Han pasado más de 25 años desde la tragedia. Carmen Salgado falleció hace 3 años. La madre de Marcos vive en una residencia de ancianos con demencia avanzada. Los demás han seguido adelante de alguna manera. ¿Es justo reavivar esto? Sophie reflexionó mientras la lluvia arreciaba fuera, golpeando rítmicamente contra el cristal. La verdad no siempre trae paz, dijo finalmente. Pero el hermano de David, el que nació después, él merece saber, y quizás los hermanos de los demás también, no para reabrir heridas, sino para completar la historia. Julien asintió. Su documental, Ecos en las catacumbas, la verdadera historia de los 5 de Barcelona, estaba casi terminado. Incluiría entrevistas con Sophie, con Philippe Devereaux, con familiares de las víctimas, con expertos en las catacumbas, y ahora, esta última pieza del rompecabezas. Hay una cosa más que descubrí durante la investigación, añadió Julien, sacando una fotografía adicional de su maletín. Era una imagen de la pared de piedra en la cámara donde habían encontrado los cuerpos de Marcos, Gabriel y Lucía. Los técnicos forenses la habían fotografiado durante la recuperación, pero un detalle había pasado desapercibido hasta que Julien, revisando meticulosamente los archivos, lo notó. Una inscripción tallada toscamente en la piedra, 4 nombres entrelazados, Marcos, Gabriel, Lucía, David, con una fecha debajo, 25/06/1997, y una simple frase, «Perdonamos a quien nos dejó atrás». Sabían que David no regresaría, murmuró Sophie, tocando la fotografía con la punta de los dedos, y aún así lo perdonaron. Eso es lo que quiero transmitir con el documental, explicó Julien. No solo la tragedia, sino también la humanidad que permanece incluso en las circunstancias más oscuras. 2 meses después, el documental de Julien se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, con las familias supervivientes y David Ruiz Jr. entre el público. La presencia del hermano menor de David, ahora un hombre de 23 años, la misma edad que tenía su hermano cuando desapareció, daba un sentido de cierre circular a la historia. La última escena del documental mostraba a David Ruiz Jr. viajando a Argentina para encontrarse con el hombre que compartía su nombre, el hermano que nunca conoció realmente. Su reunión, grabada con sensibilidad y respeto, captaba el momento en que 2 desconocidos vinculados por la sangre y la tragedia se encontraban finalmente. «¿Cómo vives con ello?»,
preguntó el joven, sentado frente al hombre envejecido y consumido por la enfermedad. David Ruiz Sr. guardó silencio durante un largo momento antes de responder. No vives con ello, vives a pesar de ello. Cada día es una oportunidad para intentar equilibrar la balanza, para salvar a alguien cuando no pude salvarlos a ellos. El documental concluía con imágenes de las catacumbas tal como son hoy, entremezcladas con fotografías de los 5 estudiantes en días más felices. La última toma era particularmente poderosa. 5 linternas colocadas en forma de estrella en la entrada del osario oficial, un tributo simbólico organizado por estudiantes de la Universidad de Barcelona. El estreno coincidió con una decisión de las autoridades parisinas. Una pequeña placa conmemorativa sería instalada cerca de la entrada al osario oficial, recordando a los 5 de Barcelona y advirtiendo a los visitantes sobre los peligros de aventurarse más allá de las rutas autorizadas. Sophie Durand asistió a la inauguración de la placa en un día lluvioso de noviembre de 2023, similar a aquel en que se había reunido con Julien. Junto a ella estaba el viejo detective Mercier, ahora retirado y apoyado en un bastón, pero con la mente tan aguda como siempre. ¿Crees que alguna vez dejarán de venir?, preguntó Sophie, observando a un grupo de jóvenes catafiles que pasaban cerca con sus mochilas y linternas, obviamente preparándose para una incursión ilegal. Mercier sonrió con tristeza. Nunca. Es parte de la naturaleza humana querer explorar lo prohibido, desafiar los límites. Podemos poner advertencias, barreras, incluso contar historias de tragedia como esta, pero siempre habrá quienes se sientan atraídos por la oscuridad. Al menos ahora conocemos toda la historia, comentó Sophie. ¿La conocemos?, respondió Mercier, con un brillo enigmático en sus ojos cansados. Me pregunto si las catacumbas no guardan aún más secretos de los que imaginamos. 200 años de historia subterránea, miles de túneles inexplorados. ¿Cuántas historias permanecen enterradas, esperando a ser descubiertas? Sophie no respondió. Su mirada se posó en la placa recién instalada, donde 5 nombres habían sido grabados en metal pulido: Elena Salgado, Marcos Herrera, Gabriel López, Lucía Martínez, David Ruiz. Debajo, una simple inscripción: la verdad, como la luz, siempre encuentra su camino a través de la oscuridad. En algún lugar de Argentina, David Ruiz pasó sus últimos días en paz, habiendo compartido finalmente la verdad completa. Falleció 3 semanas después del estreno del documental, habiendo visto fragmentos que Julien le envió especialmente. El hermano menor regresó a España, llevando consigo las cenizas de David y un diario que éste había mantenido durante años. En sus páginas encontró no solo relatos de culpa y arrepentimiento, sino también intentos de comprender lo sucedido, de dar sentido a la tragedia que había definido su vida. La última entrada, escrita con letra temblorosa apenas días antes de su muerte, rezaba: en mis sueños, sigo en aquellos túneles, pero ahora, a veces, veo una luz al final, y ellos están allí, esperándome. Marcos, Gabriel, Lucía, incluso Elena. Y en estos sueños, finalmente, me sonríen. Las catacumbas de París continuaron siendo lo que siempre han sido: un laberinto de historia, misterio y peligro bajo una de las ciudades más bellas del mundo. Los turistas siguieron visitando el osario oficial, fascinados por la macabra exhibición de huesos y cráneos. Los catafiles continuaron sus exploraciones clandestinas, pasando junto a la nueva placa conmemorativa, algunos deteniéndose a leer los nombres, otros ignorándola en su prisa por descender. Y en la Universidad de Barcelona, el Departamento de Antropología estableció una beca anual en memoria de los 5 estudiantes. Cada año, un grupo selecto de estudiantes recibe fondos para proyectos de documentación cultural con una única condición: que su trabajo honre la memoria de Elena, Marcos, Gabriel, Lucía y David, recordando que algunas historias exigen un precio demasiado alto para ser contadas. En una pequeña ceremonia privada, Carmen Salgado había sido enterrada con un objeto especial: la cámara restaurada de su hija. Y en una vitrina del Museo de Historia de Barcelona, protegido por cristal y preservado cuidadosamente, se exhibe el diario de Lucía, abierto en su última página legible, como testimonio silencioso de 5 vidas unidas por la amistad, la tragedia
Y no, finalmente, el perdón, porque incluso en la oscuridad más profunda, en los laberintos más complejos de la culpa y el arrepentimiento, existe la posibilidad de redención. Y porque algunas historias, como la de los 5 estudiantes de Barcelona, trascienden la tragedia para convertirse en recordatorios de nuestra humanidad compartida, frágil, imperfecta, pero capaz de perdonar incluso en los momentos más oscuros. En las profundidades de las catacumbas, donde el tiempo pierde significado y el silencio reina eterno, sus nombres permanecen inscritos en la piedra. Un eco en la oscuridad que resuena con una verdad universal, que al final, lo que define nuestras vidas no son nuestros errores, sino nuestra capacidad para enfrentarlos con honestidad y, quizás, encontrar el camino de regreso a la luz.